mí el devocional es un encuentro con Dios Vemos todos a los gente de días. muchas edades compartir la A palabra mí de me Dios. gusta ver el devocional en familia. Para mí el devocional es una experiencia Para mí el nueva. devocional es un momento muy especial en la presencia de Dios y con mi familia. Sin importar el lugar, allí está el devocional. Necesito tu voz hoy escuchar. Cuando me despierto y clamo, con mi propia voz te llamo. Una palabra tuya puede sanar. Tú puedes restaurar todo nuestro hogar. La iglesia se vive en casa. Ponemos en Dios la mirada. Es el tiempo del devocional. La iglesia se vive en casa. Oímos su voz que llama. Es el tiempo del devocional. Renovación integral. Buenas tardes, mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Antes de empezar, por favor, me acompañan en oración. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias por este hermoso día que tú nos regalas, por estos tiempos que tú nos has permitido vivir. Sabemos que todas las cosas nos ayudarán para bien, Señor. Que si volveremos con el Espíritu Santo, Señor Jesús, que seas tú regocijando en medio de nuestras vidas, Señor, que seas tú hablando por medio de la palabra. Amén y amén. Bien, continuando con la serie de bienaventuranzas, nos vamos a dirigir en nuestras Biblias, Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Sabemos que la palabra bienaventurados significa doblemente bendecidos. El Señor Jesús claramente nos indica una sola causa para que seamos perseguidos. Ser seguidor de Cristo no es nada fácil, puesto que siempre seremos juzgados, nos perseguirán por nuestro buen testimonio, por predicar las buenas nuevas que Dios nos tiene preparados para cada uno de nosotros. Las personas que no conocen de Dios tratarán de llevarnos la contraria, son capaces de hacernos la vida imposible. En la actualidad nos puede suceder en nuestros lugares de trabajo, en la universidad, en el colegio, inclusive hasta nuestra propia familia. El ejemplo más claro para que podamos entender un poco sobre este tema es hablar sobre el misionero. Sabemos que el objetivo del misionero es llevar el mensaje de Jesucristo a personas de diferentes culturas, diferentes a las del misionero. Normalmente emprenden un viaje en aquellas poblaciones que no han escuchado del Evangelio o que quizás tienen el conocimiento, pero se les niega a practicarlo. Uno de los personajes bíblicos quien se caracterizó por ser perseguidor fue Pablo, y esto lo podemos encontrar en la cita bíblica de Hechos 9, versículos 13 al 6, y dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Resumiendo un poco el capítulo 9, Saulo, más conocido como Pablo para nosotros, era un perseguidor y se dirigía a Damasco para perseguir a aquellas personas que eran cristianas o que eran cristianas. Realmente el único plan de él era perseguir a los cristianos.
Pero realmente cuando el Señor Jesús vio que se dirigía allí a este lugar, tuvo su primer encuentro con Él. Realmente allí podemos ver la conversión de Saulo. Cuando realmente nos encontremos con un Saulo en nuestras vidas, debemos de orar por esas personas. Debemos poner el camino que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Con qué propósito nos encontramos ese Saulo? Es allí también donde podemos ver si nuestra fe es probada. ¿Saben algo, mis hermanos? Dentro de mi investigación quise buscar cuáles son los países que sufren de persecución en la actualidad y encontré que Colombia es uno de los países que sufren por persecución y ocupa el puesto número 41, y estoy hablando de datos del 2020. Es el único país de América Latina que, a pesar de que su religión en su mayoría es católica, hay una buena parte de cristianos que predicamos el Evangelio en todas partes del mundo. Y alegrémonos por estar en esta lista. Usted me dirá el por qué. Bueno, yo le respondería porque significa que estamos haciendo las cosas bien. Realmente estamos cumpliendo con el llamado de predicar el Evangelio. Recordar que estamos llamados a servir a nuestro prójimo incondicionalmente, sin importar las consecuencias, sin acarrear todo lo que se nos venga en nuestra vida. Acá quiero aclarar que la persecución no se trata de solo atentar con la vida y la integridad física de una persona, sino de inclusive ser blasfemados, ser heridos en la parte emocional. Mi amado amigo que nos escucha por primera vez, esto no es un motivo para que se alarme cuando se le acerque una persona a hablarle de Dios. No busque una evasiva o una excusa para no recibir el mensaje que Dios le tiene preparado. Al contrario, alégrese y regocíjese, puesto que las bendiciones que usted va a recibir son más grandes que sus temores o sus problemas. Realmente pasamos por persecución y realmente no le pedimos a Dios que Él sea armándonos de fuerza o de valor. Quizás Pablo, al tener su encuentro con Jesús, no sabía que iba a tener esta transformación, porque fue una vida transformada más para el Señor Jesucristo. Realmente él reconoció quizás en su momento, aunque no lo dice en la Biblia, que cometió tantos errores, pero aún así se arrepiente y es una vida renovada en Cristo Jesús. Sabemos que todas las cosas nos ayudarán para bien, y si usted, mi amado amigo o hermano, se encuentra con un misionero, como lo fue Pablo en su momento, debemos de brindarle una mano amiga a este personaje. Debemos de poder respaldarlo y de no juzgarlo, de poderle darle un abrazo, un amor fraterno. Es algo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer en estos tiempos. En el versículo número 12 dice: gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. En el versículo número 12, donde dice que nos gocemos y nos alegremos, hace referencia a que el día en que Dios nos llame a su presencia, rendiremos cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en vida. Es allí donde Dios reconoce nuestros buenos gestos de amabilidad, de servicio, y finalmente tendremos una recompensa en los cielos. No les aseguro que sea algo físico, sabemos que es algo espiritual. Recordar que no necesariamente debemos ser misioneros, puesto que todos somos hijos de Dios, y ya con solo ser hijos de Dios o de llevar la palabra viva y demostrarlo, ya estamos en la mira de los que aún no lo son. Es porque si eso que realmente queremos buscar a Dios de corazón, debemos renunciar del que dirán, puesto que hay un Dios que nos respalda y que nunca nos dejará pasar en vergüenza pese a las circunstancias. Sabemos que para la vida de un cristiano, después de la tempestad viene la calma, viene el alivio. Es allí donde podemos ver donde nuestra fe es probada, hasta donde puede llegar nuestras fuerzas, y donde terminan nuestras fuerzas empiezan las de Dios. Entra ese refuerzo para poder seguir en el camino y perseverar, pero en una vida en Cristo Jesús.
Mi amado hermano, esto también es una invitación que si se siente agobiado, busque siempre la palabra de Dios, que si se siente en persecución en su trabajo, en el colegio, en la universidad, es un motivo más para poder orar, de poder ayunar, de realmente hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer en estos tiempos. Sabemos que quizás en nuestro país, Colombia, no somos perseguidos, pero nosotros en otros países sí lo estamos. He escuchado de pronto testimonios de realmente gente que sufre de persecución, de que estando en sus casas se sienten temerosos de que puedan ser encontrados, porque las autoridades aún así lo impiden. Lo podemos ver en las noticias cuando escuchamos quizás de Afganistán, de Irak, de todos estos países de Asia y de África. Sabemos que son hermanos que quieren buscar de la palabra de Dios, pero aún así estas autoridades los callan, y es así cuando nosotros, estando desde la distancia, debemos de orar por ellos, de aquellas personas que quieren buscar realmente de Dios y buscar esa paz espiritual. Entonces es un motivo más para que nosotros podamos unirnos en oración, y es un motivo más para que nosotros mismos busquemos de la palabra de Dios, de poder ayudarlos en la distancia. Mi amado hermano, amigo, quiero que por favor usted me acompañe en la oración, que siempre esté ahí unánimes juntos como nunca. Y si realmente nos encontramos con algún Saulo, realmente podamos poner esa persona en oración. Dios obrará en ella, no se preocupen, que Dios no lo dejará pasar a usted en vergüenza. Usted no tiene que bajar la cabeza, porque usted es un hijo más de Dios y jamás Dios lo dejará avergonzado. También a su familia, pedirle a Dios que guarde a su familia donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Si se siente perseguido, Él siempre va a estar ahí. Recordemos que Dios es un Dios omnipresente y siempre Él va a estar ahí. Nunca dude jamás de su fe, porque ahí también su fe es probada. Por favor, quiero que todos me acompañen en la siguiente oración, y que sea usted reclamando, y sea usted en su vida reclamando la siguiente oración. Dios, Señor Jesús, aunque me sienta perseguida o perseguido, a causa de buscarte, mis perseguidores no podrán hacer frente contra mí. Sé que estoy haciendo tu voluntad, y sé que también será de gran bendición para mi vida. Gracias porque me has puesto como instrumento en estos tiempos para poder hablar de tu palabra a los que aún no conocen de ti. Jamás me dejas pasar en vergüenza, y si algún día paso por vergüenza, me siento cansada, tú me armarás de valor para poder seguir peleando la buena batalla, Señor Jesús, como tú algún día lo hiciste en la Biblia, Señor. Esto es un motivo más para poder reclamar de tus bendiciones, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, de verdad este es un llamado, que si usted se siente perseguido, pedirle a Dios la dirección para que usted pueda seguir adelante, de demostrar que realmente usted es un verdadero cristiano con sus familiares, con sus compañeros de trabajo. Un abrazo y mil bendiciones.